noviembre de 2017. Se pierde comunicación con el submarino TR-1700 Ara San Juan, con 44 tripulantes a bordo. Las autoridades alertan de una explosión en aguas oceánicas e informan que el incidente ocurre debido a la ausencia de activación de la balsa de emergencia y la ruptura completa de las comunicaciones en el navío, desde entonces desaparecido en el Atlántico Sur. Pericias posteriores indicaron acumulación de hidrógeno tras un cortocircuito en sus baterías de proa, como causa final. Muchos familiares dieron por muertos a los tripulantes. Otros, a pesar de los indicios fatídicos, mantenían esperanza de recuperar a sus seres queridos. ¿Cuál fue la respuesta del Estado argentino? Administración de justicia y garantía de seguridad son dos de las funciones que peor desempeña el Estado argentino y apenas 1 de cada 10 cree en las instituciones gubernamentales. Parte de las conclusiones de un estudio hecho por el Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad del Siglo XXI. Y oiga que la estadística no es más que el eco de lo que ocurre cuando se dan tragedias como la del submarino Ara San Juan, desaparecido el pasado 15 de noviembre con 44 tripulantes a bordo, en las aguas del mar Argentino y a 200 kilómetros de la costa de Chubut, justo cuando navegaba hacia Mar del Plata desde Ushuaia. Ciertamente el gobierno inició la búsqueda, pero pocos, muy pocos, creían en respuestas concretas y en voluntades ciertas. Santiago Maldonado, submarino Ara San Juan, buque de salvamento Ara Guaraní, casos Amia y Nisman. Preguntamos, ¿Argentina, justicia cegada? Pongamos el punto en la I. El operativo de búsqueda del submarino Ara San Juan contó en principio con 3 buques, 2 argentinos, el destructor Sarandí y el aviso Islas Malvinas, este último con el vehículo de control remoto Panther Plus ruso a bordo, y el buque oceanográfico Yantar, ambos de procedencia rusa. Los familiares de los 44 tripulantes denunciaron negligencia en los operativos de búsqueda por parte de las autoridades argentinas. La búsqueda llegó a contar con 28 buques, 16 de la Armada Argentina, 9 aeronaves, 3 de la Armada Argentina, 4.000 hombres involucrados, 3.200 de la Armada Argentina. También contó con 18 países de apoyo. Por último, la búsqueda se hizo mediante unidades aéreas y navales que barrieron un total de 557.000 millas náuticas cuadradas de exploración visual y 1.049.479 millas náuticas cuadradas de exploración radar. Esto sin obtener contacto siquiera con las balsas salvavidas. La Armada finalmente descartó encontrar con vida a la tripulación y concentró sus esfuerzos en rescatar la nave, un submarino construido en Alemania en la década de los 80. Politización de la justicia, justicia viciada. En 1958 hubo una tragedia similar a la del Ara San Juan. La desaparición del buque de salvamento Ara Guaraní R7, hundido en aguas cercanas a Tierra del Fuego. Y otro punto en común, aparte del hecho en sí mismo, ha sido o fue la respuesta del Estado. 15 de octubre de 1958, el buque de salvamento de la Armada Argentina Ara Guaraní R7 se hunde cerca de la provincia argentina de Tierra del Fuego. 38 tripulantes a bordo. Nunca se encontraron sobrevivientes. Estela Maris Romero, hija de uno de los desaparecidos, ve un parecido con la desaparición en 2017 del submarino Ara San Juan. Lo que más me asombró en esta oportunidad es que en todos estos años el sistema no cambió. Los mismos discursos, los mismos protocolos. 1958. No descartamos que estén a la deriva. 2017. No descartamos que estén en superficie. 1958. No vamos a dejar de buscarlos. 2017. Los vamos a buscar hasta que los encontremos. 1958. Están desaparecidos. 2017. Están desaparecidos. El tiempo tapa todo y como el sistema y el protocolo lo manda, vendrán las misas de cuerpo presente con un cajón disfrazado de negro y la declaración de héroes, el ascenso al grado inmediato superior, certificados, honores y etcétera. Así lo describía la hija de un desaparecido en el caso de 1958. Nos preguntamos, ¿qué pasa con la justicia? Preciso analizar. Les presento quién nos va a acompañar luego de una pequeña pausa. Eduardo Barcesat. Se trata de un abogado constitucionalista argentino, defensor de derechos humanos. Es él, nos espera unos minutitos, pausamos si le parece y venimos para seguir poniendo el punto en la I. Madres peregrinando por oficinas. No hay cuerpo, no hay muerto.
No hay muerto, no hay viuda. No hay viuda, no hay pensión, porque hay presunción de fallecimiento. Y eso lleva años. Estela Maris Romero, hija de marinero desaparecido en el hundimiento del buque de salvamento Araguaraní R7. Miguel Etxecolás fue director de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar de 1976 a 1983, que según organizaciones de derechos humanos y familiares víctimas, dejó al menos 30.000 desaparecidos. En 1985, Etxecolás fue juzgado a 23 años de prisión, pero no cumplió debido a la ley de libertad por la aplicación de la ley de obediencia debida. Condenando a Miguel Osvaldo Etxecolás de las demás condiciones personales consignadas en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. En marzo de 2016, Etxecolás fue condenado a 25 años de prisión por el secuestro y desaparición de jóvenes de la Juventud Peronista en 1977. Y el Tribunal Oral Federal 1 lo condenó a cadena perpetua por sentencias anteriores sobre robo de niños. Etxecolás de su sentencia, escribió en una nota Jorge Julio López, el nombre del único desaparecido de la dictadura y de la democracia, luego de declarar y ser testigo clave para condenar a Etxecolás. El único desaparecido de la dictadura y en democracia, luego de declarar y ser testigo clave para condenar en una casa de Bosque Peralta Ramos por condiciones de salud. Esto fue repudiado hasta por su propia hija. Desde entonces, ha recibido en varias ocasiones escraches por parte de otros ciudadanos. Jorge Luis López sigue desaparecido. Justicia. Nos acompaña Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista y defensor de derechos humanos de Argentina. ¿Cómo está? Le agradecemos este tiempo para Telesur. Buenas tardes, mi saludo para toda la audiencia de Telesur. Santiago Maldonado, AMIA, Nisman, cantidad de casos irresueltos, sin detenidos ni versiones oficiales, y cuando toca hablar del número de desaparecidos de una dictadura oprobiosa y apelar a la vocación de mirar al pasado, el presidente contesta con ligereza y desinterés, no sé. ¿Qué es lo que pasa? Porque además da la impresión de que se trata de algo cíclico. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, este gobierno ha abandonado todo lo que fue política de derechos humanos desde el recupero de la democracia en Argentina, me refiero al año 1983 para acá, recuperación y política que se acentuó bajo el gobierno del presidente Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Pero bastó el arribo del actual gobierno y se ha producido un deterioro, un derrumbe institucional. Se ha afectado la división de poderes, se ha retrogradado las políticas de derechos humanos, se está beneficiando indebidamente a represores, genocidas, responsables de crímenes de lesa humanidad y en definitiva tenemos una justicia que solamente es un instrumento de persecución de los funcionarios del exgobierno y de los militantes populares y ahora una sombra, un cono de sombra va sobre los pueblos originarios, particularmente nuestra población mapuche en el sur del país, que son presentados como si fueran una organización terrorista que estuviera actuando a modo de poner en peligro la democracia, el Estado de Derecho, etc. En realidad, lo que está detrás de esta campaña contra los pueblos originarios es tratar de desalojarlos de las tierras que ancestralmente les pertenecen y que la Constitución Nacional reconoce como de propiedad comunitaria de los pueblos originarios. Bueno, en lugar de llevar adelante esa política que está puesta en la Ley Suprema de la Nación, lo que hay es una persecución desatada sobre estos pobladores para buscar de arrinconarlos, de despojar, para permitir que la propiedad privada de los grandes terratenientes que están en el sur del país, y nombro entre ellos a Benetton, nombro entre ellos a Joe Lewis, que es socio del presidente Macri, toda esta política infame
deteriora la institucionalidad y desnuda el carácter que tiene el Poder Judicial de ser custodio del privilegio y no el estandarte de los derechos, de las garantías, de los derechos humanos y de su consecución y tutela jurisdiccional. No, todo esto se ha tirado por la borda muy rápidamente en estos 2 años y estamos viviendo la rara situación de un gobierno con legitimidad de origen, pero que al apropiar las facultades que le competen a los otros poderes, me refiero al Poder Legislativo y la infisión que ha provocado en el Poder Judicial, tiende a convertir a este gobierno en un unicato y, por cierto, con grave desmedro para las clases mayoritarias argentinas, me refiero a las clases populares, ha aumentado la pobreza, la exclusión social y se pretende disciplinar también a los sindicatos. En definitiva, hay un derrumbe institucional y un derrumbe económico. Debemos recordar que este gobierno es el que ha colocado a la Argentina en situación de mayor riesgo respecto de sus recursos y riquezas naturales, porque han sido puestos como garantía de repago de la deuda externa, que ha crecido de un 18% sobre el Producto Bruto Interno al 51%. Y estamos en una situación en que todos los economistas, incluso los que han favorecido a este gobierno, vaticinan una cesación de pagos, un default y, por supuesto, el desprestigio consecuente para la Argentina y el riesgo sobre sus recursos y riquezas naturales. Me refiero muy especialmente a los minerales estratégicos para el desarrollo científico-tecnológico, como son el litio, el sílice y el tungsteno, que ya se ve la voracidad del capital financiero internacional de apropiarse de estos recursos. Señor Barcesat, Poder Judicial, apenas un eslabón de toda esta cadena tan compleja que ya usted nos está explicando. ¿Quiénes son los que están detrás? Hoy día, ¿quiénes son los que imparten justicia? Pongámosle comillas a la palabra. Bueno, debemos decir que el partido del poder tiene 3 patas. La primera, el poder económico transnacional. La segunda, los medios hegemónicos de comunicación social, que son los que etiquetan y alientan la persecución. Y la tercera pata es la pata podrida de la justicia, que lamentablemente es mayoritaria y que está al servicio del privilegio y que no vacila en tirar por la borda la racionalidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales, particularmente del Poder Judicial, que no es ni representativo ni republicano. Es un poder aristocrático, vitalicio y que está puesto para impedir los cambios y no para acompañar los procesos de inclusión y de igualación social. Y quiero preguntarle, en los años anteriores, inmediatamente anteriores a la gestión de Mauricio Macri, ¿la cuestión era diferente? ¿Cuál era la idea de justicia que se manejaba en esos años? Bueno, yo diría que en materia de libertades civiles y políticas fue ejemplar y que en materia de derechos económicos, sociales y culturales hubo avances, lamentablemente creo que no lo suficientes para consagrar este derecho de autodeterminación de los pueblos, que implica también independencia económica y resguardar la titularidad de los pueblos, que así está puesta en los pactos internacionales de Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, recursos y riquezas que son de titularidad de los pueblos, no de los estados, no de los gobiernos, sino de los pueblos. De modo que la prosecución de lo que era el proyecto nacional y popular tendrá que tener en cuenta la efectividad de estas cláusulas, me refiero al derecho de autodeterminación, a la independencia económica, a la titularidad de los pueblos sobre sus recursos y riquezas naturales, para que sean el soporte jurídico del proceso de transición hacia un sistema de igualación, de inclusión social y además de independencia y de resguardo de la soberanía argentina, que en este momento se encuentra enajenada, no solamente en la parte territorial ocupada por un usurpante, me refiero a las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, sino que hemos enajenado nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional
mediante los convenios de la deuda externa que nos someten atados de pies y manos a la voluntad y voracidad de los fondos buitres y del capital financiero internacional. ¿Qué sería de ese sistema judicial que se ha manifestado abiertamente a favor de los intereses de los poderosos sin los medios, sin la mediática tradicional? Bueno, repito, hay una alianza estrecha entre los medios hegemónicos y, por supuesto, este tramo dominante del Poder Judicial que sirve a los intereses y que tiene una ligazón, yo diría, prácticamente de hermanos siameses con estos medios hegemónicos y que, por lo tanto, incluso actúa de modo que lo que se hace en persecución política tiene garantizado el espectáculo abominable de la pena, es decir, van a buscar a un exfuncionario que no tiene armas, que ha estado siempre a derecho, que ha concurrido a la justicia todas las veces que se lo ha convocado, lo van a detener y es como si fueran a detener a una banda de peligrosos narcotraficantes o de una célula islámica terrorista. Realmente no tiene ningún sentido, salvo el de dar ese espectáculo abominable de la pena y de satisfacer con esto y ocultar con esto también el fracaso económico y el derrumbe institucional del gobierno, porque los problemas que dijo que iba a resolver no resolvió uno, ni la inflación, ni la pobreza cero, ni la inclusión, ni la lluvia de inversiones. Todo eso fue una retórica vacua para ocultar un proceso real en el que los únicos fondos existentes son los fondos que se contraen por deuda y que facilitan la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales y resolver los temas de déficit de la balanza de pago y el déficit fiscal. Y pareciera, señor Barcesat, que lo que sí no es una retórica vacua es ese paquete de reformas y ajustes que ha puesto muy rápidamente en marcha el gobierno de Mauricio Macri. Quiero preguntarle a propósito de la palabra reforma. ¿Es posible una reforma, pero en el sentido más positivo de la palabra, de ese sistema judicial en estos tiempos, en tiempos de Mauricio Macri, cuando el fallo del 2x1, por ejemplo, el gobierno dijo que lo rechazaba? Entonces, ¿puede creerse que no se trata en esos casos de alianzas muy estrechas con el Ejecutivo también, así como ocurre con los medios? Bueno, desde ya que la reforma constitucional supone un recupero del poder político por parte del bloque social que se opone objetivamente al gobierno de Mauricio Macri. Esto de ninguna manera podría obtenerse ningún avance bajo la actual estructura del poder en la Argentina. De modo que digo, este es el proyecto de largo alcance para que los procesos de transición social, me refiero a la nueva Constitución, tengan un marco de legitimación y sea la vía regia para la consecución de los derechos humanos, tanto como libertades civiles y políticas, como asimismo de derechos económicos, sociales y culturales. Pero mientras tanto, tenemos que enfrentar en la coyuntura y en el día a día el derrumbe. Por ejemplo, el 10 de enero de este año se dictó un decreto de necesidad y urgencia de 192 artículos, 20 y tantos capítulos, que modifica 140 disposiciones legales y deroga 19 de ellas. ¿Desde cuándo, por un decreto de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo puede asumir, usurpar potestades legislativas? Inmediatamente promovimos la denuncia penal y contencioso administrativo en el mes de enero, que es mes de feria judicial, pidiendo a los jueces de turno que habilitaran la feria para tratar este tema de extrema gravedad institucional, porque es despojar totalmente al Congreso de la Nación de la función y la potestad legislativa. Bueno, la respuesta de los jueces donde cayó esto fue que no había urgencia, que el tema podía ser tratado en el periodo ordinario, y recién ahora, lentamente, al reabrirse el 1 de febrero la actividad judicial, estamos asistiendo a los primeros y tibios pasos en la materia. De modo que, volvemos a decir, es una lucha muy difícil, muy despareja, pero no hay otra alternativa para el pueblo argentino que estar movilizado frente a esta pérdida de la calidad de vida y pérdida de la calidad institucional
para recuperar el proyecto Trunco en el 2015. Quiero preguntarle ya para finalizar, ¿qué tan grave es la situación de Argentina respecto de otros países? Es decir, ¿es el común en los países de nuestra región? Bueno, esto está ocurriendo con extremada similitud en Brasil. Pienso que en Chile el retorno de la derecha al poder político implica también una regresión. Está amenazado el proceso en Bolivia y en Ecuador. En Ecuador, evidentemente, lo han capturado al candidato que había ungido Rafael Correa y que ahora se pretende desnaturalizar la constitución vigente para llevar a un impedimento legal la reposición de una candidatura y liderazgo de Rafael Correa. De manera que estamos, y como ustedes saben, Venezuela acosada, inspirado e instigado por Estados Unidos, pero que tiene otros a su servicio, entre ellos, por supuesto, el gobierno argentino, que en eso está alineado desde el primer momento en buscar de vulnerar la situación de Venezuela. De modo que el proceso no es solo en la Argentina, pero diría también que es centralmente en la Argentina y que tiene una estrecha analogía con lo que está sucediendo en la gran República de Brasil. Y creo que vamos a tener que alimentar alianzas y trabajo conjunto y solidaridad conjunta para que, bueno, Lula pueda ser candidato, para que termine la ficcional persecución judicial, y en la Argentina para que también los candidatos populares puedan recuperar su habilidad para la política y estar en la conducción del proceso de recupero del proyecto Trunco en el año 2015, ¿no? Señor Barcesat, en nombre del Punto en la I, le agradezco por este tiempo para ofrecer su mirada y sus consideraciones sobre este asunto que ocupa y preocupa a los pueblos de nuestra región. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, es una justicia carente de legitimación popular por todas las irregularidades en las cuales se incurre. ¿Por qué la desconfianza de la gente? Presentamos la cronología de otro caso doloroso, el de Santiago Maldonado, que también nos da luces sobre este asunto. 1 de agosto, la Gendarmería y la Infantería de Chubut realiza un violento operativo sobre la comunidad de pobladores mapuche de Pulof en Resistencia a Cuyamén. Disparos y persecuciones. Santiago no puede cruzar el río y lo agarran. 4 de agosto, la Gendarmería declara que no lo tienen detenido. 5 al 7 de agosto, Prefectura Naval Argentina realiza un rastrillaje en el área del Pulof Cuyamén. Buzos recorren y evalúan el río Chubut en cuanto a profundidad y corriente. 17 de septiembre, la hipótesis principal, Santiago Maldonado se ahogó en el río Chubut. Esto en contra de lo que observaron los buzos. El río tiene poca profundidad y poca corriente. 18 de septiembre, el juez Guido Otranto ordena otro rastrillaje con más de 300 efectivos de distintas fuerzas de seguridad. Esta vez sin familiares, sin abogado, sin organismos de derechos humanos. 1 de octubre, más de 100.000 personas en Plaza de Mayo, 40.000 en Córdoba, 35.000 en Rosario, marchan para pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado. 15 de octubre, la diputada nacional Elisa Carrió declaró: hay un 20% de posibilidades de que Santiago Maldonado esté en Chile. 17 de octubre, el cuerpo de Santiago fue hallado en el río Chubut. 31 de diciembre, el único imputado por el caso de Santiago Maldonado, Emanuel Echazú, fue ascendido al alférez. Para los familiares de Santiago, la decisión podría suponer cierto aval a prácticas represivas ilegales y una provocación a los familiares de las víctimas. Como se ve, un caso es más escalofriante que el otro. Es el poder concentrado que desaparece lo que no le conviene, que legitima golpes de Estado a presidentes o presidentas, según sea el caso, legítimamente electos por su pueblo, que falla a favor de los victimarios, que apuesta al desgaste y debilitamiento de los actores políticos que podrían poner coto a su agenda. Y está el ciudadano, las comunidades originarias, los movimientos populares que enfrentan en soledad un aparataje estatal, intentando no solo hallar culpables o determinar responsabilidades, sino entender por qué se los quiere condenar a la nada. Pusimos el punto en la I.